y toda la iglesia dice amén. Le da un aplauso a la poderosa palabra de Dios, que es la que nos transforma. Estamos en nuestra serie Back to Basic, de regreso a lo básico, y hemos estado hablando estas últimas semanas acerca de quién es Jesús. Esa fue nuestra primera enseñanza del primer domingo. ¿Quién es Jesús? Y nos preguntábamos eso porque Jesús lo preguntó. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y cuando ellos le dieron la respuesta, posteriormente a eso, después le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dice Pedro, o le dice Simón: eso no te lo reveló carne, no te lo reveló sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces hablamos que sí es necesario como base fundamental saber quién es Jesús para nosotros, porque a veces conocemos a las personas por lo que hacen, pero no verdaderamente por lo que son. La semana siguiente hablamos de quién es Dios. Si usted no vio esas prédicas, búsquelas, porque no puedo tampoco hablarle de todo. Pero después, la semana pasada, hablamos de quién es Dios, ¿verdad? Es importante saber quién es Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Y qué Jesús nos mostró a través de Él mismo a Dios, pero no como un Dios lejano, como un Dios que castiga, como un Dios que premia al que hace buenas cosas y castiga al que hace malas. No, sino al Dios Padre. Diga conmigo: Dios es nuestro Padre, y es un Padre amoroso, ¿verdad? Entonces estuvimos hablando de eso, y que las dos maneras en que nosotros podemos conocer a Dios es a través de saber quién Él es y qué Él hace. Pero mucha gente solo conoce a Dios por lo que Él hace, y pocos por lo que realmente Él es. Muchos conocen que Él hace milagros, que Él provee, que Él es grande, que Él es el Shaddai, que Él es el sanador. Pero ¿cuántos de nosotros realmente conocemos a Dios como ese Padre amoroso que nos quiere amar, nos quiere bendecir, que quiere guardar nuestra vida y que desde el principio nos creó con un propósito? Pero hoy quiero hablar, porque es básico también, y estuvimos hablando la semana pasada, que la Biblia describe que un día Pablo, caminando por Grecia, se encuentra con que había varios altares. Ellos eran muy religiosos, ¿recuerda eso? Y les dice: me he dado cuenta que ustedes son muy religiosos, tienen muchos altares, tienen muchos lugares y santuarios donde adoran, pero me llamó la atención que tienen un santuario donde dice: al Dios no conocido. Y él mismo les dice: a ese Dios es al que yo les anuncio esta mañana, y les da una cátedra de quién es ese Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay personas, porque dice: a ese Dios a que ustedes adoran, pero que no lo conocen. Entonces puede haber gente en las iglesias hablando de Dios, adorando a Dios, sin conocerle. Y eso no puede ser para un cristiano. No sé si me doy a entender. Los cristianos debemos saber quién es Jesús, quién es Dios para nosotros. Y hoy quiero hablarte de quién es el Espíritu Santo. Diga conmigo: ¿quién es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo también es importante, muy importante para nosotros. Usted y yo, como cristianos, deberíamos haber leído ya todo el libro de Hechos. Si usted no lo ha hecho, yo le exhorto para que lo lea, porque en el libro de los Hechos deberíamos también llamarle el libro del Espíritu Santo, dedicado al Espíritu Santo, a la llegada del Espíritu Santo a la tierra. Y cómo el Espíritu Santo empieza a dirigir. Por lo general, si usted va, están divididos el libro de los Hechos en la conversión de Pablo, y posteriormente en varios de los capítulos, más o menos hasta el 19, 21, 22, se nos revela los viajes misioneros de Pablo. Pablo hizo 3 viajes misioneros, y cada uno de esos viajes el Espíritu Santo fue el que lo dirigió. ¿Puedo escuchar un amén? Entonces la importancia del libro de los Hechos, del arranque de la iglesia de Cristo, está en los hombros y está en las manos del Espíritu Santo. Por eso usted y yo debemos conocer quién es el Espíritu Santo, quién Él es. Y mire lo que dice Hechos 19, versículo 1 y 2.
Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Apolos era un hombre de Dios, un discípulo que fue ganado de Jesús, que empieza ya con las iglesias nuevas que se empiezan a fundar. Esta específicamente estaba en Éfeso, pero Apolos era alguien que había predicado a Jesús y estaba predicando a Jesús en Asia Menor. Era uno de los que se había convertido. Pero Pablo llega después de muchas cuestiones. Desde el capítulo 16 el Señor ya le había impedido, el Espíritu Santo, ir a predicar a Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor, y ahí se encontraba un centro, realmente era el centro no solo financiero, sino también de adoración. Había un templo de la diosa Artemisa o Diana, como le han conocido otros, y ahí adoraban a una diosa a la cual le rendían todo el tributo, daban adoración. Y ahí en medio de esa ciudad, que era muy importante, tenía un puerto. Ellos tenían la última tecnología. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer esa ciudad con mi esposa, de esos viajes misioneros de Pablo, y nos damos cuenta de que era exuberante, porque las calles eran de mármol. Las calles, no la calle de, no la entrada del palacio o la entrada de la iglesia, no, las calles donde la gente caminaba. Como que usted saliera ahorita aquí en Quetzaltenango a caminar y todas las calles fueran de mármol. Usted se imagina la opulencia. Y todavía existen esas calles, y ahí en ese lugar es donde Pablo llega y se encuentra con esto, y dice: después de recorrer las regiones superiores, es decir, Asia Mayor, entonces empieza a ir a Asia Menor. Vino a Éfeso. Al fin, después de tanto que el Espíritu le dijo: no vayas todavía, el Espíritu lo estuvo guiando, y él no fue, él fue obediente. Hasta el capítulo 19 el Espíritu le permite llegar a Pablo a Éfeso, y dice lo siguiente: y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, mire qué grueso. ¿Qué le dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿A quiénes encontró? A ciertos discípulos. Diga conmigo: a ciertos discípulos. Un discípulo es un seguidor, es alguien que ya sigue, es alguien que ya camina con su maestro, sabe, está un poco más empapado. No es alguien que no conoce, es alguien que conoce. Y se encuentra a estos discípulos, imagino por la lectura que sigue, porque usted tiene que ir al texto y al contexto para entender el texto, ¿verdad? Entonces, que me imagino que estos discípulos eran discípulos de Juan, pero no de Juan el discípulo de Jesús, sino de Juan el Bautista. Porque cuando Pablo les pregunta: ¿y ustedes con qué bautismo fueron bautizados?, él les dice: con el de Juan el Bautista, el del arrepentimiento. Pero entonces Pablo les empieza a explicar que ya están en otra etapa. Parece que perdieron el hilo en algún momento, se quedaron atrasados de información, como que se había ido el internet y no se habían dado cuenta que las cosas ya iban en otra dirección, que el Espíritu ya había avanzado, que Jesús ya había venido, que Cristo al que Juan preparó el camino ya vino, ya fue a la cruz, ya redimió a su pueblo y ahora envió al Espíritu Santo. O sea, solo ese pequeño tiempo de la historia ellos no le atinaban. Pero esto me llama la atención, porque este pasaje nos enseña cómo es que hay creyentes que pueden estar viviendo su vida cristiana sin conocer al Espíritu Santo. Y yo tengo ese peso y ese deber como pastor de esta casa, de enseñarle a usted quién es el Espíritu Santo. Porque no es posible que un cristiano pueda vivir su vida cristiana sin el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser eso? Pero ellos ya habían creído, eran creyentes. Pero entonces eso me habla que hay personas que están viviendo su vida cristiana con su propio esfuerzo, con esfuerzos humanos, con enseñanzas humanas, con experiencias humanas, pero no están siendo guiados y transformados por el Espíritu que Dios había prometido. Pasamos muchos años en la iglesia
sin ser cambiados, sin ser transformados. Y muchos no conocen a la persona del Espíritu Santo. Quiero decirte que el Espíritu Santo es una persona. Diga conmigo, es una persona. No es algo que le sale al Padre y viene aquí a la tierra. Es una persona, es no la tercera, pero es una de las personas de la Trinidad. ¿Sí? Usted sabe que Dios es uno. Trinidad significa triunidad, triuno, son tres personas, pero un mismo Dios. Si nos metemos a querer comprender eso, su cerebro y el mío van a explotar. Por eso dice la palabra que lo que se habla en el Espíritu debe ser discernido. Dios es misterio. Cuando llegue al cielo, ahí le pregunta cómo está la cosa. Pero Dios es un Dios, pero hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos tiene una obra que realizar. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros. En este tiempo, Él es el que está en la iglesia. Él es el que está en la tierra. El Espíritu Santo está aquí en la tierra. ¿Dónde está Jesús? Está en el cielo. Jesús está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, exaltado hasta lo sumo. Y le quiero decir que aún sigue trabajando, porque Él sigue intercediendo todos los días por usted y por mí. Él está allá, recordándole con su cuerpo como cordero que Él dio su vida por usted y por mí, y que todavía todo el que crea en Él y se arrepienta puede heredar la vida eterna, puede ser salvo por medio de Jesús. Él está allá en el cielo, el Padre está en el trono. ¿Me va siguiendo? Pero entonces, ¿quién está terminando la obra en la tierra? El Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Él es el que se manifiesta acá. A Él es al que usted siente. A Él es al que adoramos. Él es el que nos fortalece. Él es el que hace milagros. Él es el que se está moviendo en este momento, en este lugar. El Espíritu Santo. Él está con nosotros, es consejero. Él nos guía a la verdad. Él nos convence. Él es nuestro intercesor en la tierra para que se eleve una intercesión al cielo. Entonces la pregunta, pastor, es: ¿se puede vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo? ¿Puedo pasar en la iglesia años pero no sentir al Espíritu Santo? Sí se puede, pero la idea es que usted no va a tener una vida de espiritualidad, usted va a tener una vida de religiosidad. Una vida cristiana sin el Espíritu Santo es religiosidad. Una vida con el Espíritu Santo es espiritualidad. Amén. Entonces no se puede, porque no podemos. ¿Cómo podemos si la Biblia dice, ya lo vamos a leer, que Él es el que nos convence y nos muestra a Cristo? ¿Cómo es posible que yo diga que soy cristiano si no tengo al Espíritu, que es el que me lo muestra? No sé si me va siguiendo. Necesita usted, para vivir una vida plena, estar en Él. Necesitamos al Espíritu Santo. Él es importante. Nosotros no fuimos llamados a vivir en religiosidad. Fuimos llamados a vivir en espiritualidad. Tener una vida espiritual viva, activa, comunicativa con un Dios que es invisible, pero que se hace visible y se hace sensible a través de la persona en este tiempo del Espíritu Santo. Le oraba tanto al Espíritu, y mi esposa sabe que cuando hablo del Espíritu Santo me entra una, no ansiedad, pero me entra una carga, porque ¿cómo puedo explicar al Espíritu Santo? Porque Él es sobrenatural. ¿Cómo puedo hablar de un ser tan extraordinario y simplificarlo para que usted pueda comprenderlo? Pero es necesario que hoy usted entienda que el Espíritu Santo es fácil de encontrar en nuestra vida. No es complicado.
No es algo inaccesible. Él está aquí y Él quiere una relación. De hecho, todo el que creyó en Jesucristo tiene al Espíritu Santo. Pero ¿qué necesito? ¿Cómo necesito? ¿Lo necesito sentir? No, solo lo debe creer. Debes creer que el Espíritu está en ti. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, la religiosidad no es lo que Jesús busca. Él quiere que cada uno de nosotros continúe en esa obra transformadora que Él ya empezó. Él ya empezó una obra. Por eso les decía, cada uno de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos han cumplido una obra. La obra del Padre, se lo voy a poner aquí, la obra del Padre, si me ayudan, es la obra de la creación. El Padre creó todas las cosas. Él es el creador de todo. ¿Me va siguiendo? Y su obra fue crearlo todo. Fue crearlo y crearlo a usted y a mí, y ponernos en una creación para que le adoráramos. Pero usted sabe que vino el pecado y todo eso se perdió. Entonces había necesidad de que la obra continuara. Pero para que esa obra continuara, fue enviado el Hijo. Y la obra del Hijo es la obra redentora. La obra que vino a hacer el Señor es morir en la cruz, hacerse hombre, porque no había otra forma. Había que hacerse hombre, porque por un hombre entró el pecado y por un hombre tuvo que salir ese pecado. Y el mismo Jesús, que es el Dios 100% hecho hombre, vino a realizar una obra que fue la obra de la cruz, la obra de perdonar nuestros pecados, llevar todas nuestras enfermedades, llevar todos nuestros pecados sobre Él, y que todo el que creyera en ese Jesús, Dios hecho hombre, pudiera entonces ser salvo. Pero qué bonito, todo va bien hasta ahí. Pero ahora, vaya, ya recibí a Jesús, soy salvo, pero sigo acá. Porque nadie cuando recibió a Jesús, pum, desapareció de la tierra y apareció en el cielo y dijo, ¡ah, qué rico! No sé si me explico, ya la hice. Sino que hay una obra, creímos, somos salvos, pero ahora dice, ¿y ahora qué? O sea, ya soy salvo, ya tengo esa salvación, pero sigo en esta tierra y sigo teniendo luchas y sigo teniendo pruebas y sigo caminando, y mientras viva lo voy a seguir haciendo, porque Jesús dijo que en esta tierra tendríamos aflicción. Pero confíen, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿quién continúa la obra que Él empezó? Ya nos salvó, pero ahora es necesario que esa salvación permanezca. No sé si me explico. Porque vamos a tener que seguir vivos. Usted sigue vivo acá para la gloria de Dios, pero ahora usted necesita continuar la obra. Pero ¿quién lo acompaña? Dios no nos dejó solos. Él no dijo, ya hice una parte, ahí sálvese quien pueda. No, Él dijo, voy a enviar a alguien para que en esta última etapa de tu vida, para ponerlo en términos simples, te ayude a terminar la carrera, te ayude a terminar la obra y perfeccionarte hasta el día de Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, ¿pero qué hago? Porque en ese inter, o si viene Jesús, que yo siento que está pronto a venir, o partimos al Señor cuando muramos, o sea, cualquiera que sea la causa, si partimos delante de la presencia de Dios, en ese inter, todo eso, ¿quién va a estar conmigo para guiarme, para ayudarme, para fortalecerme, para poder avanzar en mi vida cristiana? Pues ahí está la respuesta de la importancia de la obra del Espíritu Santo. Él fue enviado por Jesús para que nos acompañe y podamos terminar esa obra victoriosamente. ¿Alguien dice amén? Entonces, hay una obra que se empezó y el Espíritu Santo hace la obra de perfeccionar a los santos. Pero para eso Dios necesitaba una persona en la tierra, y esa es la persona del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14 Jesús lo expresó, verso 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará
otro. Diga conmigo otro. Vamos, diga conmigo otro. Él dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ustedes, casa de vida, hijos de Dios, cristianos nacidos de nuevo, creyentes en Jesús, a ustedes les habla. Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está con nosotros y está en nosotros. Él anda, vive con nosotros, pero también está dentro de nosotros. Me voy dando a entender. Entonces Él envía a otro. Esa palabra otro que aparece ahí, porque no dice yo les enviaré les enviaré algo que los consuele, les enviaré un sentimiento. No, dice les enviaré otro. Esa palabra otro que aparece ahí, ¿verdad? Otro consolador, la traducción es les enviaré un igual. Esa es la traducción original. Les enviaré otro igual a mí. Solo que ahora esa persona no tiene cuerpo. Porque para la obra que necesito hacer, no podemos limitarlo a un cuerpo. Por eso Jesús dice, les conviene que me vaya, para que les envíe al otro que es igual que yo, que tiene el poder, lo que ustedes vieron, pero ahora no solo en un lugar, no limitado al tiempo, al espacio, sino ahora puede estar con todos, no solo con 12 discípulos, ahora puede andar con todos, y no solo cuando pueda, cuando tenga el tiempo, sino siempre. No sé si me voy a entender. Por eso el Espíritu no puede tener un cuerpo, pero ojo, Él anda buscando el cuerpo donde Él pueda habitar. Él no tiene un cuerpo físico, pero lo está buscando en ti, porque para Él poder operar en este tiempo, en esta tierra, necesita cuerpos. Usted sintió eso como herejía, ¿verdad? Usted sintió eso como, eso es como posesión. Pero no, las posesiones demoníacas no son lo mismo que la habitación de Dios en lo que Él ya había hecho. Porque lo voy a ubicar, Él no posee. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando yo recibí al Espíritu Santo por primera vez, tuve mi primer encuentro con el Espíritu Santo, fue en un campamento de jóvenes. Yo miraba que los jóvenes se llenaban, hablaban en otras lenguas, caían al piso, y yo me iba a poner, yo me ponía donde iban orando, y a mí no me pasaba nada. No sentía cosquilla, pero nada, pero ni un pelo se me movía. Y yo decía, Señor, ¿qué tengo? Estoy bajo una maldición, te caigo mal. O sea, ¿qué pasa? Porque a todos los llenarlos, todos los veo yo con eso. Yo quiero ese poder, yo quiero eso. Pero no lo tuve a mi manera, lo tuve cuando Él quiso. Y un día en mi frustración, estaban ministrando y todos caían. Y yo decía, yo no. Me enojo y me voy a una mesa de hasta atrás. Había una mesa hasta atrás en ese lugar, en el salón donde estábamos. Y dije, ¿para qué voy a estar? Eran como las 11 de la noche. Yo dije, ¿para qué voy a estar? De todo modo no me va a pasar nada. Yo mejor me voy a ir allá y me echo un pestañazo porque tengo sueño. Y me fui a sentar en la mesa, y allá todo el mover del Espíritu, y yo sentado allá. Y cuando yo me empecé a dormir, o sea, me quedé dormido, sentí en un momento que me pusieron como una plancha. Esa es mi explicación. Como una plancha caliente, de esas donde asan hamburguesas. ¿Ha visto usted esas planchas? Yo sentí que me la pusieron en la planta de los pies, hirviendo. Cuando yo sentí eso, lo primero que me vino, el Señor me está castigando, el diablo se me está metiendo. O sea, yo empecé a sentir eso. Y entonces del miedo me bajo de la mesa, salgo corriendo, hermano.
y voy donde el que está ministrando, porque yo dije que ore por mí. ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Entré en temor. ¿Para qué le voy a mentir? Entré en temor y le digo: vos, siento que me están quemando los pies, le pido perdón, pedirle perdón a Dios, es que me fui a dormir allá y yo no quise estar acá, y de plano Dios se enojó, y yo seguía sintiendo eso. Entonces me dice: tranquilo, espérate, tranquilo, y pone sus manos sobre mí y empieza a orar. Ya ni me acuerdo qué oró. La cosa es que en ese momento que él pone sus manos sobre mí, el Espíritu Santo vino sobre mí. Fue mi primera experiencia. Cuando yo quiero decirte esto, yo oía todo lo que estaba pasando. Todo, oía la música, oía que aquellos oraban, oía que caían por allá, pero yo no podía verlo. Yo estaba en un nivel, en una situación que no te puedo explicar con palabras. Era un éxtasis, si lo querés llamar así. Pero nunca tuve inconsciencia. Nunca. O sea, pasaban y me pasaban pegando, yo sentía, pero estaba tan el poder de Dios en mí que yo no podía abrir los ojos, no podía dejar de llorar. Y cuando yo me doy cuenta y ya empiezo a entrar como que a regresar en sí, pero oía todo, sentía que me llevaban para un lugar. Yo dije: ¿a dónde me llevan? No le atinaba. Y cuando yo abro los ojos y empiezo otra vez, ay Señor, ¿verdad? Después de la llenura del Espíritu Santo que recibí, eran las 3 o 4 de la mañana y estaba acostado ya en la cama. Ya me habían llevado. Yo: ¿a qué horas pasó todo esto? Yo sentí que fue un segundo, pero nunca perdí la voluntad. No sé si me explico. No me desperté y ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién me agarró? O sea, no. Yo seguía oyendo, pero había un poder en mí que no me permitía ni abrir los ojos ni pararme. O sea, era tan fuerte el peso de gloria que mi cuerpo no lo soportó, pero nunca perdí la conciencia. En otras palabras, Dios no me poseyó, pues. Porque cuando hemos ministrado gente que ha sido poseída por un demonio, ustedes después de que los libera se levantan: ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? A veces hasta con la ropa así, porque se tiran y todo, y no saben ni qué les pasó, porque hubo una posesión. El diablo se mete a la fuerza, el espíritu no. Entonces quiero dejarte esto en conciencia, porque cuando el Espíritu Santo viene, Él necesita un cuerpo. Él entra en nosotros y empieza a habitar. No sé si me doy a entender. Él entra, empieza a habitar, pero hay una evidencia que algo pasó. Yo después de eso nunca fui el mismo. Cuando yo me levanté de ahí, hablaba en lenguas. Y no es nada de eso que usted mira en las redes sociales, que le empiezan a decir a uno: a ver, repita después de mí: Rambo saca la bazuca, hasta que se le trabe la lengua. Nada de eso. Ese es el diablo queriéndolo a usted confundir en esos TikToks. Cuando yo me levanté de ahí, me levanté hablando en otras lenguas, ni yo le atinaba. Y hasta el día de hoy hablo en otras lenguas, oro en otras lenguas, canto en otras lenguas. ¿Y qué dice? Saber. No tengo el don de discernimiento ni de interpretación de lenguas. Lo que tengo es el don, el regalo, la manifestación, la evidencia de que algo pasó. Pero a partir de ese día nunca mi vida fue igual. Nunca. Yo empecé a oír a Dios, yo empecé a sentir fuego, ya me daba temor a hacer cosas. Ya me sentía redarguido, yo pecaba y sentía que le había fallado a todo el mundo, porque algo había pasado en mí. El Espíritu de Dios empezó a vivir en su templo. El Espíritu Santo es una persona, habla, pero ahora sin limitación. Diga conmigo: sin limitación. Es todopoderoso. Está en todo lugar. ¿Y por qué no viene Jesús si ya tiene un cuerpo glorificado? Porque lo tiene que estar presentando allá. Porque cuando Jesús ya tuvo el cuerpo glorificado, atravesaba paredes. ¿Se imagina usted cuando tenga el cuerpo glorificado? Pero aún así sigue teniendo cuerpo. Y Jesús necesitaba que entendiéramos: para que la omnipresencia de Dios se manifestara, necesitaba ser espíritu. Para poder estar en todos, en todo lugar, en toda atmósfera, con toda persona, siempre.
Y mire, por eso una persona que no tiene a Jesús es una persona, o que no tiene al Espíritu y ya es un creyente, es una persona que está viviendo en su fuerza el cristianismo, y por eso usted siente que nada cambió. No sé si me sigue. O sea, ya voy a la iglesia, pero yo no aguanto, pero yo me viene un problema, caigo en las tentaciones, sigo pecando. Claro, porque estás viviendo tu cristianismo en tu fuerza y tú no tenés fuerza. Zacarías lo explicó, Zacarías 4:6. Por favor. Dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Me va siguiendo? No es con su fuerza, no es con su intelecto, no es con su conocimiento, no es con su dinero, no es con fuerza humana, es con el Espíritu Santo que se vive la vida cristiana. Para que entonces usted empiece a sentir que la vida cristiana sí ha hecho un cambio. Claro que la vida cristiana sin el Espíritu Santo es difícil. Cuando yo oigo a la gente, es que es difícil ser cristiano, digo yo, aquí me huele mal, aquí algo no cuadra. Es que vivir en la vida cristiana, lo más difícil que a mí me ha tocado vivir. Claro, seguís viviendo en tu fuerza, seguís viviendo en tu carne. ¿Cómo no va a ser difícil vivir la vida cristiana en tu carne? Si tu carne quiere hacer lo malo, si quieres seguir los deseos de tu carne, es difícil. La llevamos con nuestras propias fuerzas, con nuestras experiencias humanas. No podemos. Nos vamos a seguir equivocando. Vamos a seguir echando a perder las cosas. Vamos a seguir reaccionando de la misma manera. Vamos a seguir procesando los problemas y las circunstancias a nuestro alrededor como tú lo hacías antes. Tú dices: ya voy a la iglesia, pero yo sigo, mi esposo sigue actuando de la misma manera, sigue somatando la mesa cuando se enoja. Y no que es cristiano. Claro, es cristiano, pero en su fuerza, hasta que viene el Espíritu Santo y te domina. Ay, pero ese hermano es cristiano, se le salen las malas palabras. Claro, porque lo estás viviendo en tu fuerza. Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo te controla. No tus emociones, no tu alma, no tus sentimientos, es el Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo, hermano? Mira, mi experiencia es tal, pero la experiencia es mala. Una persona me dijo: usted, pastor, ¿qué cree que usted me puede venir a aconsejar a mí? Teníamos como 3, 4 años de casados, o 5 con mi esposa, y él llevaba 25. ¿Qué me puede usted decir a mí si yo 25 años de experiencia en el matrimonio, pero malos? Le dije, porque por eso vine. No se trata de cuántos años tengas de experiencia, sino qué tipo de experiencia tengas. Yo puedo tener 1 año de experiencia en el matrimonio, pero tener la buena. Yo puedo tener 1 año de experiencia con Dios, pero buenas experiencias y no malas, pues. 50 años en el evangelio, pero no has cambiado nada, padre. No se te ve por ningún lado, mamadita. No, usted no, o sea, yo estoy pensando así. Pero yo miro que como que no muy, como que todavía te sale otra vez la misma situación que eras. Solo vas a la iglesia, levantas manos, cantás, ofrendás y hasta servís, pero algo no cuadra, porque sigues siendo el mismo de cuando antes no eras cristiano. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. Esa vida sin el Espíritu Santo se convierte en una vida religiosa, rutinaria. Venimos a la iglesia, le cantamos a Dios, le ofrendamos a Dios y aún servimos a Dios, pero sentimos que nos falta algo.
no es otra cosa que la experiencia real con el Espíritu Santo. Es la comunión que necesitamos con Él. Es decir, la parte relacional de Dios conmigo. El de relaciones públicas del cielo. Es el Espíritu Santo en la tierra. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14 dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Pero yo le oro a Dios, sí, pero el Espíritu Santo es el que está acá. Y aunque son uno, son diferentes. Si bien es cierto, o sea, Dios no tiene celos, no se enoja de que tú le ores a Jesús. O sea, el Padre no se le está orando a Jesús, porque son uno. Pero eso es porque hay falta de entendimiento de que son tres. Yo no le digo a mi hijo Roberto, ya hablé con Andrés, entonces vos también tuviste que haber. Son tres. Ya hablé con Jimena, entonces ustedes dos le atinaron a lo que le hablé a ella. No, somos tres diferentes. No sé si me explico. Necesitas hablar con Él. Necesitas empezar a expresarte para Él. Necesitas empezar a comunicarte con Él, adorarlo a Él. Yo adoro al Espíritu Santo cuando estoy ahí. Yo le digo: Espíritu Santo, te amo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te adoro. Espíritu Santo, porque Él es el que está aquí. Él es el representante de Dios en la tierra. Él es Dios en la tierra. No representa, Él es. Y mire, esa relación no es más que la experiencia real con el Espíritu Santo que transforma la vida de un creyente, de una persona común a un hijo de Dios lleno de fuego y de propósito. Ahora, nunca alguien podrá tener una relación con algo, ¿o sí? ¿Usted se puede relacionar con algo? Si usted se puede relacionar con la electricidad de su casa, somos bien amigos con la luz de mi casa. Verá que yo hablo con él. Yo creo que lo voy a tener que referir, no a la iglesia, sino a otro lugar donde le diagnostiquen porque tiene un problema. Usted no se puede relacionar con el aire. Es que el aire y yo somos amigos. Platicamos, él viene y está conmigo y me abraza. Nada que ver. Usted no se puede relacionar con algo. Bien, con mi perrito, no, eso no, tampoco. Usted interactúa con una mascota, pero no se relaciona. No confunda. Que usted ponga sentimientos cuando él lo está viendo así, usted le cuente sus rollos y: ay, tan bueno como me escucha. Y él otra, una manía ahí dándole vueltas. No sé si me explico. Uno es el que le pone el sentimiento. Uno dice: hasta le salió una lágrima, se rió cuando yo le estaba. Porque nuestra mente es capaz de procesar una relación con algo que tenga ojos. Pero no porque tiene ojos un perrito, es una persona. No habla para empezar, y una persona tiene que hablar. Yo le entiendo. Tranquilo, César Milán. Yo le quiero decir que uno solo se puede relacionar con una persona. Y Él es una persona real e individual, y profundamente interesada en guiarte, en acompañarte el resto de nuestras vidas. No es un símbolo, no es una paloma, ni es una doctrina difícil de entender. No es una fuerza impersonal o una energía cósmica que aparece o un poder que se siente algo en el cuerpo. Es una persona divina con voluntad, emociones, voz y propósito. No es algo que desciende en una reunión, no es una atmósfera. Es que aquí hay una atmósfera del Espíritu. No, Él es una persona. Claro que cuando Él llega cambia todo, no sé si me explico. Por su naturaleza, Él es sobrenatural. Pero Él no es una atmósfera, no es algo que desciende de reunión en reunión.
Él es alguien que está diseñado para vivir en la tierra y necesita cuerpos, moradas donde Él estar. Él no baja. El Espíritu Santo me dice: ¿por qué me dicen que baje? ¿De dónde? Estoy dentro de ustedes. ¿Por qué no dicen: manifiéstate, Espíritu Santo, en mí? No, que desciende. Y el Espíritu así de: pero si aquí estoy. Baja con poder. Y el Espíritu dice: yo vivo dentro de ti. ¿No te habías dado cuenta? Yo no bajo, yo no desciendo, yo no aparezco, yo no me hago sentir, yo moro. El Espíritu le está hablando a la iglesia esta mañana: Él mora en ti, hermano, Él está ahí. Tú tienes que decirle: Señor, hazte evidente dentro de mí, Espíritu Santo. Mire lo que dice: o ignoráis. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo, ¿qué cuerpo? Ese cuerpazo que está sentado ahí. Va, para que mire que le echo flores y no solo le doy cinchazos. Pero ese cuerpazo que está sentado ahí, o sea, el suyo, amén. ¿Usted ignora que ese cuerpazo es el templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿dónde está? En la atmósfera. Es que hay una atmósfera. Él baja, desciende o está en, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es mi cuerpo, yo hago lo que quiera. Cristiano que está sentado en este lugar, que le entregó su vida a Cristo, su cuerpo no es suyo. Se lo prestaron y se lo van a demandar cuando llegue delante del Señor. Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Yo me hago lo que quiero en el cuerpo porque es mío, no es suyo. No es suyo, es de Dios. Y va a dar cuentas de ese cuerpazo. Es de Él. Lo está leyendo, amado hermano, en Cristo Jesús. O quiere, mire, porque hay gente que ignora y hay gente que quiere hacerse que ignora. Por eso Pablo dice: o ignoráis, hermanos, que ustedes son templo. Y le voy a decir una cosa: no son casa. Esta es tu casa, Señor. No, este es el, ¿qué es usted? Para el Espíritu Santo usted es no es una casa, porque una casa y un templo son diferentes. En una casa se hace lo que sea lo que usted quiera, pero en un templo se sacrifica a un Dios. Usted necesita entender que todos los días usted tiene que sacrificar. ¿Qué sacrifico, pastor? Palomas, cabritas, vacas, bueyes, o alguien que me cae mal de repente, ¿verdad? Si me autoriza. No, usted tiene que todos los días sacrificar a alguien en ese altar. ¿Sabe a quién? A usted. Usted tiene que ser el sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios todos los días. Ahí tiene que morir. Ahí tiene que estar muriendo todos los días. Usted y yo tenemos que morir en ese templo y sacrificar a nuestro Dios una vida de santidad. Eso es lo que Él quiere. Somos la habitación del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo logro esto? ¿Cómo logro sentir? ¿Es algo mágico, pastor? ¿Es algo así? No, no es algo ni mágico ni automático. La Biblia enseña que se recibe a través de oración, de lectura de la palabra, de rendición de nuestra voluntad y de anhelo.
de anhelo. Dios necesita saber que lo anhelas, que lo deseas en tu corazón. Así como desea que termine hoy de predicar rápido, así, con esa fuerza. Ay. Espíritu Santo, contrólame esta mañana. No voy a decir nada, te lo prometí. No voy a decir nada, no voy a decir nada. No. Nombre de Jesús. Entender esto cambia radicalmente cómo percibimos la vida espiritual, hermanos. No es seguir reglas ni dogmas, sino es caminar con un amigo que nunca te falla, nunca te abandona, que siempre está contigo en las buenas y en las malas, en lo alto, en lo profundo, en lo arriba y abajo, en los valles y también en los montes, cuando estás enfermo y cuando estás sano, cuando tenés plata y cuando no la tenés. Él está contigo en todo momento como tu fiel guiador y amigo, consolador y fortalecedor en todo momento. ¿Qué pasaría si cada cristiano recuperara esa conciencia y esa dependencia del Espíritu Santo? La fe dejaría de ser monótona y se convertiría en una aventura sobrenatural. Allí es donde una vida del cristiano empieza a ser emocionante. Cuando la vida del cristiano se empieza a disfrutar es cuando el Espíritu nos guía. Porque tú tomas decisiones y decís: wow, iba a tomar una decisión en mi propia fuerza, pero me dejé guiar y miren la bendición que vino. Oh, yo escuché al Señor y le dije, y Él me dijo: espera. Yo esperé, y por haber esperado, mire de lo que me libré. Y empiezas a vivir una vida sobrenatural, y ahí se empieza a volver eso una aventura para ti. Tú dices: wow, Dios está conmigo, Dios me guía, Dios me habla, Dios me libra, Dios me lleva por los lugares que debo de ir. Él me está sustentando. Y eso nos lleva a empezar a experimentar su poder, amados hermanos. Cuando pensamos en esto del poder, rápido imaginamos, empezamos a experimentar milagros poderosos, milagros espectaculares como sanidades, resucitar muertos, sombras sanando a las personas, multiplicación en las manos. Pero te quiero decir que si bien es cierto, Dios nos da ese poder, el poder que Dios te da es lo cotidiano. Es un poder en lo cotidiano. El Espíritu Santo no solo está en la iglesia moviéndose y sanando gente, Él está contigo en lo cotidiano. ¿Sabes dónde se manifiesta ese poder? No sanando una persona, sino cuando empiezas a resistir una tentación. ¿Qué tal esa? Ese es poder del Espíritu Santo. Cuando antes te llegaba esa tentación y caías, pero ahora ya no caíste. Y dices: wow, ¿cómo pude hacer esto? Es porque ese poder ya empezó a estar en ti. ¿Qué de esos momentos cotidianos de perdonar lo imperdonable, hermano? Usted dice: es que yo no sé cómo logré perdonar. Si yo me había jurado a mí mismo no perdonar a esa persona, y hoy no tengo otra cosa que en mi corazón que darle perdón, dejarlo libre y yo avanzar. Lo único que tengo es orar por esa persona, bendecirla. Antes quería maldecirla, la quería ver muerta, y ahora le pido al Señor y al Espíritu que vaya y les hable y los convenza. ¿Cómo pasó eso? Eso es el poder del Espíritu acompañándote en todo lugar. ¿O qué de tener paz en medio de la tormenta? Que cuando tú sabes que la tormenta está con todo y tú estás ahí en el centro así tomándote un coco y, decís: bueno, Dios está conmigo, esto va a pasar, esto va a terminar. Todos necesitamos nuestras tormentas en la vida, hasta Jesús las necesitó. Mire, Jesús durmiendo en paz, tranquilo, descansando, y ¡pam!, tenía que aparecer la tormenta. Y lo despiertan y le dicen: Señor, hay una tormenta y perecemos. Jesús se levanta la mano y calma la tormenta. Pero hasta Jesús necesitó atravesar tormentas. Te quiero decir, no te preocupes si vas por las tormentas. El Espíritu Santo es el que te da el poder para estar en medio de la tormenta y tener paz. Pastor, no tengo ni para pagar.
pero tengo una paz. He hablado con personas que me dicen: pastor, mire, fulano está en el hospital, pero tengo una paz. No sé qué me pasó, yo creo que se me fue, algo se me desconectó. No, es la paz que sobrepasa el entendimiento. ¿O qué de controlar ahora tus emociones? Hello. ¿Qué de controlar tus emociones? Aquel que le tiraba el plato a la mujer cuando no le gustaba la comida, ahora lava los trastos. Y la mujer así como: ay, Señor, ya me fui al cielo, algo, ya me morí, porque el otro está ahí lavando el trasto, porque hubo un poder que ya no te deja ser el mismo. Ese hijo rebelde, ahora: muy bien, papá, tiende la cama. Y tú: ¿qué pasó aquí, Señor? Yo vine a morar en Él y le estoy dando el poder para cambiar. Aquel hombre que se le salía a la cabeza y parecía el exorcista cuando miraba a una mujer. Iba en la calle ese hombre, ahí parecía el exorcista, le daba vuelta a la cabeza y se le olía regresar, porque miraba a la mujer hasta que se iba allá, ¿verdad? Y le quitaba la ropa, se la volvía a poner de otro color. Ahora va por la calle e impide esas miradas. Un hermano, le digo: hermano, mire ese espejo lo venden en tal lugar de su carro, si quiere lo acompaño. No, pastor, yo no quiero ese espejo, porque ese me hacía pecar. Porque yo iba y miraba a una mujer, hasta lo arreglaba para verla. Ay, hermano, usted lo que necesita es el poder del Espíritu Santo, porque el espejo sí lo necesita. Va a chocar a alguien. No es con fuerza, es con su Santo Espíritu. No sé si estoy aquí llegando a los corazones. Esa mamá que todo era gritar, pegar, hacer, jalar el pelo, hacerle lío al marido por todo, ahora ora. Todos: cállense, ahí está su mamá. Que si no está muy callada, ¿qué estará haciendo? Cuando ella orando en la sala. ¿Qué pasó? Ese es el poder cotidiano. Ese es el poder que yo hablo. No de pararse en una plataforma y que se levanten los que están en silla de ruedas. Gloria a Dios, pero hay gente que está en silla de ruedas sin tenerla. Están inmovilizados y Dios necesita entrar a sus vidas para poder quitar esa parálisis de su corazón y de su vida. Pero solo el Espíritu Santo lo puede hacer. O ahora ese que antes tomaba decisiones, pero así, o sea, ni las pensaba, impulsivo, ahora corre a Dios: Señor, esto es tuyo. Y el Señor: no vayas por ahí. El que antes hacía lo que se le daba la gana, ahora pregunta al Espíritu y le dice: Señor, esto que me dijeron viene de ti. Hay cosas que la gente a veces me dice y me lo dicen en nombre del Señor. Si tengo una palabra para usted, mire esto y esto, yo a veces me quedo cargado y voy con el Espíritu y le digo: Señor, allá me acaban de decir que tú me mandaste a decir. Entonces, en otras palabras, no he estado viniendo. Porque si tú me tienes que mandar a decir por aquel, es porque yo no he estado viniendo. Porque cuando yo vengo, tú me lo dices a mí. Ya cuando te mandan a traer es porque de plano saber cuántos días llevas. Mire, pastor, en toda la calle me veo encontrando gente. Tengo una palabra, me habló no sé quién, me dijo no sé qué, yo me puse a llorar. Hermano, lo que le está diciendo el Espíritu Santo es que lleva muchos días, ya lleva meses de no llegar allá con él. Es que mire qué unción la que se está moviendo profética a mi alrededor. Nada que profética, Dios tiene que hablarle a aquel por allá, para decirle: dile a mi hijo que yo estoy allá esperándolo, que me vaya a preguntar, porque si él me pregunta, yo le tengo la respuesta. No voy a poder hablar de todo lo que tengo que hablar, porque ya un creyente sin el Espíritu Santo no tiene conciencia de que tiene que abandonar el pecado y arrepentirse de él.
Por eso hay cristianos que pecan de una manera deliberada, porque no tienen al Espíritu. Mire lo que dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos entender que va a haber un momento donde yo tengo que reconocer que sí he sido pecador. El único que me hizo a mí reconocer que yo era pecador fue Él. Antes de eso yo me sentía, era un hombre moralmente correcto, pero no era un hombre salvo. Porque usted me puede decir: yo no hablo malas palabras, yo no voy a los bares, yo no miro mujeres, yo vivo así, yo vivo así. Mejor ni diga, porque cuando a Jesús le dicen así como aquel joven rico: ay Señor, mira, yo desde mi juventud cumplo todo eso, con la zurda cumplo toda la palabra, una cosa te hace falta. Y ahí se lo trajo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. O sea, en otras palabras, has cumplido reglas, pero nunca me has seguido, nunca me has obedecido, nunca has reconocido de que ese es un pecado, que amas más el dinero y amas más otras cosas que a mí. Yo lo único que te estoy pidiendo no es el dinero, te estoy pidiendo el amor que le tenés a ese dinero, para ver si me amas a mí lo suficiente para dejar todo eso y seguirme a mí. Por eso, amados hermanos, hay gente que nunca reconoce que está en pecado, porque nadie lo puede convencer. Solo el Espíritu Santo nos convence de que estamos en pecado, de lo que estamos haciendo es un pecado, de lo que usted está viviendo es pecado. Solo Él. Y Él nos vivifica. El Espíritu de Dios, Romanos 8:11, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¿Dónde vive? En nosotros. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a los cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Otra versión dice: el mismo Espíritu vivificará. Él es el que nos da vida espiritual. No hay persona que diga que es espiritual sin que el Espíritu le haya dado esa vida. Por eso cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es eso? Tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre. Nicodemo, tú eres un maestro de la ley y no sabes esto. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nadie podrá ver el reino si no ha nacido del Espíritu Santo y del agua. Nadie. Solo el Espíritu Santo te da la vida del Espíritu. Solo Él te hace entender la vida del Espíritu, nadie más. Y en resumen, nos enseña, nos guía. Pero quiero terminar ministrando algo. Regálame unos minutos de tu partido, ¿está bien? Se me salió. No, perdona, no lo iba a decir. ¿Ya vio? El Espíritu tiene que dominarlo a uno. Pero regálame unos minutos. Ya sé que algunos ya están, hasta me hacen así desde atrás y todo. Uno más y me voy a la una. De plano con la iglesia vacía, pues, pero me voy yo, ¿eh? No, quiero ministrar lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. ¿Le parece? ¿Le interesa? ¿Le interesa? Oiga, pues, hace todo eso, pero lo que más me impactó es que el Espíritu Santo no abandona. Génesis capítulo 1 verso 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que debemos entender, y le quiero dejar hoy en su corazón, es que nuestro Dios es un Dios perfecto. ¿Puedo escuchar un amén, hermanos? Nuestro Dios es un Dios perfecto.
Es un Dios todopoderoso. Él no comete errores. Nosotros podemos cometerlos, pero Él no. Él es perfecto. Ahora, si Él es perfecto, oiga, quiero que me siga por favor en los próximos minutos. Si Él es perfecto, creo que pudo haber creado el universo en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí o no? Y lo pudo hacer perfectamente en orden. ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? ¿Pudo hacerlo en perfecto orden o se le fue de las manos? ¿O Dios entonces no es perfecto? Porque dice la palabra que hizo los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Se le iría a Dios? Digo, ups, se me fue un detalle, fallé, entonces no soy Dios. No. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Porque Él tiene el poder de hacerlo todo perfecto y en orden. Pero ahí surge la pregunta, ¿por qué no lo hizo? La única explicación que el Espíritu me dio es que creo que fue para enseñarle a Casa de Vida esta mañana un solo detalle de su amor. Él nos enseña que en ocasiones, cuando algo empieza, puede empezar un poco desordenado. Yo volteaba a ver años atrás de cómo iniciamos en la iglesia. No un poco, muy desordenados, lo reconozco. Pero empecé bajo el poder de Dios. Lo interesante es que en ese versículo dice que estaba desordenado, estaba vacío. Pero lo que me llama la atención es que aunque la tierra estaba en esa forma, nunca fue abandonada por el Espíritu Santo. Él no vio el desorden y dijo, se quedó viendo a Dios y le dijo, tenés el poder suficiente, al cabo sos Dios, hacerlo todo de nuevo. Ahorita nadie se dio cuenta, nadie, todavía no hay hombres, va a quedar entre tú y yo. Pero deshaz esto y volverlo a hacer, porque esto hay un desorden aquí. Pero Dios no hizo eso. Dios dijo, quiero dejar una enseñanza, que no importa cuán desordenada y vacía esté una vida, yo nunca los voy a abandonar. Nunca voy a abandonar a alguien porque comete errores, porque no es perfecto, porque no tiene todo bien hecho. No lo voy a abandonar. Yo no voy a salir huyendo. No me voy a buscar otra congregación. No me voy a buscar otros pastores, porque cuando iniciamos nosotros éramos los más defectuosos. Pero Dios no dijo, vámonos de aquí, huyamos. Miren, estos no son perfectos, estos son desordenados, estos tienen vacíos. El Espíritu, a pesar de eso, decidió quedarse. Yo vengo a decirte algo más poderoso que todo lo que te he enseñado. El Espíritu Santo dejó eso en la palabra. Dios lo dejó para decirte que no importa, que cuando tú estás sin Dios eres como esa tierra. Todo lo que no está con Dios, toda vida cristiana sin Dios es un caos. Tú sin Dios y yo sin Dios convertimos todo lo que tenemos a nuestro alrededor en caos y en desorden. Pero a pesar de eso, el Espíritu te manda a decir, yo nunca voy a dejar a aquellos que tienen un defecto, un desorden y un vacío. Yo siempre estaré volando alrededor de ellos. Yo siempre permaneceré, porque mi calidad es poder hacer que lo que está en desorden vuelva a cobrar el orden en su vida. ¿Alguien dice amén a eso? Dios decidió quedarse por encima de tu desorden. El Espíritu decidió estar en esta casa a pesar del desorden, porque Él es especialista en cambiarlo todo. Él es especialista en transformar lo que está en caos.
Cuando la palabra dice que la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra original es en caos. Yo sé que hay vidas aquí que, aunque no lo quieran reconocer, tienen caos en sus vidas. Pero el Espíritu Santo te dice: nunca he dejado de estar sobre la faz, nunca he dejado de moverme. Pero te voy a decir algo también que es peligroso. No penses que porque el Espíritu se mueve en ti, tú estás en orden. Porque aunque estaba en desorden, el Espíritu se seguía moviendo. Pero Él no se quedó para que todo siga igual. Él se quedó para que todo aquel que diga: yo necesito un cambio, yo necesito a ese Espíritu Santo que no abandona, que no dice en patitas: ¿para qué te quiero? Porque cuando todo va bien en tu vida hay un montón de gente, pero cuando todo empieza a ir mal, ahí zafan todos, ahí zafan bulto, ahí salen corriendo, ahí se van. Pero el Espíritu Santo deja esto no porque Él es imperfecto, es porque Él es perfecto. Y sabía que tú ibas a estar en desorden un día. Diga conmigo: decidió quedarse por encima de mis errores. Él no dijo: me voy a buscar otro. Él no dijo: voy a destruirla, voy a destruir esa vida. Mejor destrúyela, ella es otra. Total, eres Dios, lo puedes hacer en un abrir y cerrar de ojos. La vida del creyente sin el Espíritu Santo es un caos. Pero a pesar de eso, Él no nos ha dejado. Él sigue estando aquí. No se fue, no huyó, no renunció. Él se quedó para cambiar ese caos y volver a poner un orden. Él se quedó para ver ese vacío y poderlo llenar. Él se quedó para ver eso que no daba fruto y volver a multiplicar en la vida de aquellos que quieren tenerlo a Él. Él hace que pase todo de un caos y vacíos, sin resultados, a una vida nueva, que viva llena, satisfecha y que tenga resultados de multiplicación. Ponte de pie. Te digo algo: todo lo que te he hablado se resume en la compañía de Él. Yo volteo a ver muchas cosas que yo hice mal, errores que cometí, pero volteo a ver y lo único que veo es quién es Él, quién es el Espíritu. Él es el que no te deja cuando todos te abandonaron. Él es el que cuando tu vida está en caos, tu vida está desordenada, cuando hay vacíos, cuando no hay fruto, Él llega para vivir contigo y decir: juntos vamos a poner en orden todo. Y después de que yo ponga un orden en ti, te voy a llenar y voy a empezar a multiplicar y voy a empezar a hacer crecer y voy a crear semillas y voy a crear frutos, para que ahora todo aquel que necesite de mí en la tierra sepa que cuenta conmigo. Ese es el Espíritu Santo. Él es el que está moviéndose sobre la faz de tus aguas, y Él quiere que tú le des el lugar, y que le des un lugar para no solo moverse, sino entrar y vivir. Así que ahí donde tú estás, con tus manos en alto, si esta mañana tú has comprendido esto, y tal vez tu vida ha sido como esa vida de esos cristianos que salen, vienen, van, pero sienten que algo les hace falta. Has entendido que es el Espíritu Santo que está en esta tierra. Es esa persona real, individual, que no es un poder, tiene poder, que no es una fuerza, tiene fuerza,
Pero más allá de eso, es el que te quiere acompañar, el que quiere estar contigo, el que te quiere guiar, el que tiene que enseñarte muchas cosas, el que te va a enseñar a ser un mejor papá, una mejor mamá. Él es el que nos enseña todas las cosas. Jesús dijo: vendrá el Consolador y Él les enseñará todas las cosas. Hay gente que dice: yo no sé cómo ser una mejor mamá, yo no sé, no hubo una escuela de papás. Pero el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Yo no sé cómo enfrentar estos problemas, no sé cómo enfrentar cuando vienen las dificultades. Él es el que te enseñará todas las cosas. Él es el que hará que tú puedas traducir todo lo que llega a tu vida y poder hacer que tu vida sea plena en Él. El Espíritu Santo es una persona que te está invitando en esta tarde a que tú entiendas de que Él mora dentro de ti, que le rindas tu vida, le rindas, que le digas: aparto todo lo que me estorba, como cantábamos. Aparto todo lo que me estorba, Señor, aparto todo y quiero yo conocerte a ti. Señor, ayúdame a vivir una vida no en mi fuerza, sino en tu poder. No es con espada, no ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Te quiero en mi vida cotidiana, Espíritu Santo. Ahí levanta tus manos, habla con el Espíritu. Él está aquí. Él está en este lugar y Él te quiere llenar, Él te quiere transformar, Él te enseñará todas las cosas, Él te consolará. Él es el que consuela el corazón lastimado, el que consuela el corazón herido. Él es el que trae respuestas en medio de donde tú no sabes a dónde ir. Dice la palabra: Él los guiará a toda verdad. Yo vengo a decirte que hay personas que dicen: yo no sé a dónde ir, yo no sé a dónde caminar, yo no sé qué decisión tomar. Él vino para esta mañana estar contigo y decirte: si tú estás conmigo, si tú me abres tu corazón, si tú me rindes tu voluntad, yo te voy a decir a dónde. Yo te voy a decir todo lo que he escuchado de Jesús. Yo te voy a mostrar a Cristo, te voy a mostrar al Padre, yo te voy a mostrar las Escrituras, yo te voy a dar poder, yo te voy a dar unción, yo te voy a dar todo lo que necesitas para caminar en esta vida. No vas a caer, no vas a resbalar, tú vas a poder avanzar hasta el día que el Señor Jesucristo regrese. Él es el que nos acompaña, Él es el que va a hacer que nuestra vida permanezca en perseverancia hasta que Cristo vuelva en las nubes. Yo, iglesia, quiero decirte: el Espíritu y la novia, dice la palabra, dicen ven. Es el Espíritu Santo y la novia que somos nosotros los que decimos ven. El Señor Jesús está pronto, está a las puertas, está diciendo, está alertando, está sacando por todos lados las señales para que su pueblo se vuelva a Él, se vuelva a Él, camine en Él, sea guiado por Él. Pero el mismo Jesús dijo que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Si es que el Espíritu, dice Pablo en el libro de Romanos, el Espíritu está en ti. Porque solo el Espíritu que está en ti te hace ser de Él. Por eso tú tienes que anhelar esta mañana al Espíritu Santo. Yo no soy, eres tú el que lo pide a Jesús y es Jesús el que lo da. Yo les enviaré al otro Consolador. Padre, en esta mañana oro en el nombre de Jesús para que hoy puedan ser llenos del Espíritu Santo, para que hoy, Señor, el Espíritu Santo venga sobre toda carne en este lugar, para que hoy se active, Señor, una vida espiritual, una vida cristiana que sea viva, activa, vivificada, Señor, una vida con el Espíritu Santo. Que esta mañana esa persona del Espíritu Santo empiece a ser, Señor, evidente en nosotros, y que esa persona del Espíritu Santo controle mi vida, que ya no viva por la carne, que ahora viva por el Espíritu
espíritu, que ya no viva por mis emociones, por mis recuerdos, por mis sentimientos, sino que ahora viva para Él. Hoy, Señor, rendimos nuestra voluntad. Hoy te pedimos que vengas sobre nosotros. Hoy anhelamos tener una comunión contigo. Espíritu Santo, hoy llena los corazones. Hoy haya una evidencia que a partir de hoy, Señor, si haya un cambio, haya una transformación, porque el Espíritu que está dentro de nosotros ahora se hace vivo, se hace evidente. Señor, reconocemos, tenemos conciencia que tú vives en nosotros. Espíritu Santo, te pido que ellos te puedan experimentar en todos los momentos de su vida cotidiana. Señor, que ahí en esos momentos de tentación, en esos momentos de prueba, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de reacción, tú puedas tomar el control de nuestras vidas, que tú seas el que empiece a vivir a través de nosotros. Hoy menguamos para que tú vivas, hoy menguamos para que tú crezcas, hoy menguamos para que tú, Señor, te glorifiques en todo lo que hacemos. Hoy reconocemos que somos el templo del Espíritu Santo, que no somos nuestros, que tanto el cuerpo como el espíritu son tuyos, y ahora cuidaremos de ello para la gloria de tu nombre. Señor, deja una marca esta mañana, deja una marca en los corazones, actívalos a la vida del Espíritu, y que ellos empiecen hoy una relación contigo, que la comunión del Espíritu Santo esté hoy con todos aquellos que han creído esta palabra y reciban el poder, que hablen en otras lenguas, pero sobre todo haya una evidencia de cambio y de transformación en su caminar. Eso oro en el nombre de Jesús. Y termino. Si hay alguien acá que necesite recibir a Jesús, porque no hay forma de tener al Espíritu si primero no crees en Cristo como tu Señor y Salvador. Él es el sello de tu salvación. Si hay alguien que hoy dice: yo le quiero entregar mi vida a Jesús, necesito ese Espíritu Santo para caminar en esta vida, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por todos ellos. Abogo a tu sangre preciosa, Señor Jesús, para que me limpie y me lave de toda maldad. Confieso con mi boca y creo con todo mi corazón que tú eres mi único Señor y mi único Salvador. Que hoy, Padre, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu las arras de nuestra esperanza. Seamos sellados con el Espíritu que nos habla que somos tuyos y que el día que tú vuelvas iremos contigo. En el nombre de Jesús oro esto. Amén y amén. Y si usted recibió esta palabra poderosa y la cree, dele una fuerte aclamación al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Espíritu Santo que